Tengan ustedes, maestros, maestras, buenos días. Bienvenido a la sesión 7. Iniciamos nuevamente en aspectos del derecho laboral 2. En este orden de ideas, espero que les haya ido muy bien en su examen. Nada extraordinario se evaluó. Tengo entendido que ustedes ya tienen sus resultados en automático. Y bueno, vamos a comenzar entonces en estos momentos con la sesión. Me están indicando muy bien, que se escucha muy bien. Y en esta oportunidad vamos a hablar algunos aspectos acerca de lo que es una asociación profesional o conocido como un sindicato. Esto ustedes ya lo podrán consultar, analizar en el artículo 206 de su Código de Trabajo. Y bien, el sindicato o asociación profesional está conformada por patrones o bien trabajadores, o también se pueden sumar a esta asociación, pues, profesionales y así, o bien también podrían ser personas que ejercen un determinado oficio, como trabajadores independientes. Entonces, podemos concluir que para que exista un sindicato, no es necesario que el personal se encuentre subordinado a un patrón en una empresa, porque la misma ley establece que trabajadores independientes de cualquier oficio o profesionales independientes pueden formar un determinado sindicato. Y el objetivo de la asociación profesional o sindicato es para un estudio, un análisis, mejoramiento y protección de sus intereses económico-sociales de todo el grupo. Son intereses comunes que estos patronos, que estos trabajadores, que estos profesionales, que estos trabajadores independientes buscan en un momento determinado. Entonces, con este tema, la asociación profesional o el sindicato tiene determinadas características. Voy a indicar 4 características del sindicato. Pues bien, es una forma el número 1, podemos decir, es una forma de una organización colectiva, muy depurada y contemporánea. Esto significa entonces que el sindicato como tal es una figura, por lo menos para Guatemala, esa organización común, colectiva, que está debidamente regulada o depurada, por eso se dice depurado, regulada debidamente. Y por supuesto, ya es una entidad que hoy en día, pues es de actualidad en cualquier momento. Esa es una de las características. Organización colectiva, depurada y contemporánea. Número 2, otra característica, se organiza de forma permanente. Número 3, tiene su personalidad jurídica independiente de sus integrantes. Es obvio que el sindicato podría adquirir su propio patrimonio, tiene su propio presupuesto, y esto de la personalidad jurídica significa que puede ejercer derechos y contraer obligaciones como entidad, como organización, como asociación profesional, que es totalmente independiente
es autónoma la organización y que en ningún momento esa personalidad jurídica en adquirir derechos o bien contraer obligaciones perjudica a los miembros del sindicato, porque hay una separación total. Otra característica es que se inscribe en el registro sindical del Ministerio de Trabajo. Esas serían las 4 características. Y vamos a analizar entonces en lo que es la clasificación de los sindicatos. Pues bien, tenemos en la clasificación de sindicatos que el Código de Trabajo establece y que sería un punto de tesis muy interesante. Si estamos hablando que el sindicato está conformado por patronos, por trabajadores, por profesionales, de trabajadores de determinado oficio o trabajadores independientes, pues no interesa si el sindicato es campesino, si es urbano, si es de empresa. Sindicato es un sindicato. Sin embargo, en el Código de Trabajo, en el artículo 206, se establece que existe el sindicato campesino, conformado por trabajadores campesinos o de patronos que tienen empresas agrícolas o ganaderas. Ese es un sindicato campesino. Les digo, esta clasificación ya es bastante retrógrada, estar indicando un perfil del patrono o del trabajador, que es el trabajador es campesino, que es el patrono, se dedica a aspectos agrícolas o ganaderos, pero así se establece en el artículo 206. De igual manera, se establece el sindicato urbano. También se está en el artículo 206 de su Código de Trabajo, se establece. ¿Y cuál sería un sindicato urbano? Pues aquel, a contrario censo, aquel que no se dedica a aspectos ni agrícolas ni ganaderos. Podemos indicarlo, es decir, aquellos que ya el sindicato, aquel que se conforma en una ciudad determinada, en el ámbito urbano, empresas industriales, por decirlo de esta manera, el sindicato urbano. El sindicato gremial. Este está regulado en el artículo 215, el gremial. Este sindicato gremial está conformado por trabajadores de una misma profesión, de un mismo oficio. Se me ocurre indicar un sindicato de arquitectos, por decirlo así, un sindicato de auditores, que son de una misma profesión, sindicato de músicos, un sindicato de artistas, en este orden de ideas. Y también en el artículo 215 se encuentra el sindicato de empresa, formado por trabajadores de varias profesiones o de varios oficios que confluyen en una misma empresa o bien en 2 o más empresas. Este sindicato, les digo, de empresa, los trabajadores desarrollan un determinado oficio en una determinada empresa. Llamémosle una empresa de gaseosas, por decirlo así. Y en una misma empresa hay están todos incluidos. Pero también estos trabajadores podrían prestar sus servicios a otra empresa.
con el mismo oficio. Entonces, el sindicato de empresa no corresponde solo a una empresa del mismo oficio. Podrían estar estas personas distribuidas en varias empresas que forman ese sindicato de empresa. Y en el artículo 215 que ustedes podrán leer, se encuentra también el sindicato de industria, en este sentido. Repito, esta clasificación, pues, no tiene ninguna ventaja o desventaja en ningún punto de vista para las leyes laborales. Para celebrar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, por ejemplo, sindicato es sindicato. No hay que perfilarlo, que si es urbano, que si es agrícola, que si es industrial, que si es de empresa. Señores, eso no es relevante para el Código de Trabajo, para los principios filosóficos del Código de Trabajo. Sencillamente es un trabajador, un patrono, un profesional, un trabajador que ejerce un determinado oficio. Sencillamente no interesan las categorías, estas clasificaciones, porque se debe de respetar el pacto colectivo de condiciones de trabajo por parte del Ministerio de Trabajo, por parte de la Constitución, por los convenios internacionales en materia laboral de la OIT. Por lo tanto, esa clasificación, señores, es cuestionable porque no agrega más ni resta, menos si se es gremial, si se es urbano. Sencillamente se tiene que cumplir y por eso les digo es punto de tesis. Bien, existen ciertos principios democráticos del sindicato, de un sindicato. Estos principios democráticos, maestros, maestras, se resumen de la siguiente forma. En ese sentido, si tienen alguna duda, pues la plantean. Vamos a ir paso a paso ingresando en el ámbito del sindicato, que es el derecho laboral 2. Y el sindicato no es más que, ¿se recuerdan? Una coalición. La coalición es un grupo de patronos, un grupo de trabajadores que en algún momento han de plantear un determinado conflicto. Y el sindicato, por supuesto, ya es una organización, lo acabamos de decir, una organización permanente que ha cumplido con una serie de requisitos. Y ahí, pues bien, los principios democráticos del sindicato están regulados en el artículo 207 de su Código de Trabajo. Aquí encontramos el principio del respeto a la voluntad de las mayorías. Cuando un sindicato somete a votación un determinado punto que se considera o es conflicto o que se considera que es una ventaja económica, un beneficio económico para todo el grupo, se somete a la votación. Y entonces la mayoría, la votación de la mayoría se respeta en relación a la minoría que posiblemente no estuvo de acuerdo, pero la voluntad de la mayoría se respeta. Ese es un principio democrático. El segundo principio democrático es el sufragio y el voto respectivo. El voto debe de ser secreto. Y aquí quiero hacer una aclaración entre el concepto sufragio y el concepto voto. El sufragio es el derecho político plasmado en la ley, la Constitución, en el Código de Trabajo, el sufragio. Concepto sufragio es el derecho plasmado en la ley. Y el voto es el acto físico de
ejercer precisamente ese derecho. En otras palabras, podemos indicar que el voto es marcar nuestra postura en una papeleta y esa papeleta pues se ha de depositar en una urna. Ese es el acto físico, es el voto. Para el principio democrático del sindicato, entonces el voto debe ser secreto. Otro principio es que un voto por persona, por trabajador, por patrono. Un patrono no tiene doble voto, uno solo. Ahora bien, otro principio democrático y que es muy acertado, si el voto secreto no es practicable por el hecho de un analfabetismo o podría ser cualquier otra discapacidad del patrón o del trabajador, esa situación se califica. Y en este sentido, el voto se convierte en nominal. ¿Qué significa el voto nominal? Significa que se indicará, se anotará el nombre del trabajador, de los trabajadores o de los patronos, se registra el nombre con el apellido respectivo en un listado correspondiente y el votante, que es el trabajador o el patrono, pues expondrá a viva voz su postura. Y a viva voz cuando él se manifiesta porque no es posible el voto secreto, por estas razones que le indicaban, pues bien, expondrá un sí, un no, está a favor de determinada decisión sindical y se hará pues el chequeo de la lista, nombre y apellido de quienes votaron de esta modalidad. Eso es el voto nominal, a viva voz, en ese sentido. Pues bien, estos serían los cuatro principios democráticos de los sindicatos. Y ahora me voy a referir a lo que se conoce como el fuero sindical. Fuero sindical, esto está regulado en el artículo 209, siempre del Código de Trabajo, pero me voy a permitir explicar el fuero sindical. Los trabajadores no pueden ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Hoy pónganle atención que estoy indicando los trabajadores. No estoy hablando de patronos, no me estoy refiriendo a trabajadores independientes, tampoco me estoy refiriendo a profesionales. Por supuesto, podrían haber profesionales de una entidad determinada que sí son dependientes por sus salarios, como el departamento jurídico de una empresa, por ejemplo, y que ellos quieren conformar un sindicato, es aceptable. ¿Son profesionales? Sí. ¿Pero son dependientes? Sí, del patrón. Entonces, los trabajadores no pueden ser despedidos por el patrono cuando se está formando un sindicato. El fuero sindical también expone que los trabajadores gozan de inamovilidad desde que se presenta el aviso de que se está formando un sindicato. Sucede y es muy recurrente en muchas empresas cuando el patrono tiene conocimiento que hay un movimiento de trabajadores con fines de conformar un sindicato, el despido inmediato de los líderes que están formando y que están liderando ese movimiento. En teoría no lo debieran de realizar, pero en la práctica sí se realiza. Y bueno, ya sería de el código
de trabajo también nos va a dar una salida en ese tema. Si se despide precisamente a los trabajadores, el juez ordenará la reinstalación y el pago de los salarios caídos. Pero aquí hay un detalle de la intervención del juez. Los trabajadores, cuando están formando el sindicato, tienen que dar aviso inmediato, obviamente, a la Inspección General de Trabajo y a juez de trabajo y previsión social que se está formando el sindicato. Desde ese aviso a juez de trabajo, desde ahí nace el fuero sindical. Si los trabajadores, por ejemplo, están discutiendo el sí o el no de la formación de un sindicato y no han dado aviso al juez de trabajo, no existe el aviso y el patrón tiene conocimiento de esa situación y despide a estos trabajadores, pues sencillamente no opera la reinstalación. ¿Y por qué no? Porque estos trabajadores en esas discusiones preliminares tienen lógica, están discutiendo si un sí o si un no. Entonces lo que sucede es que aún no han dado el aviso respectivo al juez. Ahora bien, si a todos se pusieron de acuerdo, informan al juzgado de trabajo, pues ahí ya aplica el fuero sindical. Es obvio que esa discusión de si formamos o no formamos el sindicato, si nos despiden o no nos despiden como trabajadores, eso se realizará por lógica fuera de la empresa, por supuesto, fuera de la empresa. Y posiblemente en una forma muy secreta, para no poner en alerta a la parte patronal. Bien, otro tema estamos hablando que si se despide a los trabajadores, ya el juez tiene conocimiento de quienes están formando el tema del sindicato, de la cúpula del sindicato, por decirle así, pues ordenará la reinstalación y pagar los salarios caídos. Ahora bien, si ya el juez tiene conocimiento de la formación del sindicato, pero el patrono ha de despedir a uno de ellos, quienes están formando este sindicato, claro que lo puede hacer, pero solo por despido justificado. Y se lo debe de explicar al juez en un llamado incidente de terminación de la relación de trabajo. Y aquí nos iríamos entonces a las causas de justificación de terminar la relación laboral por despido directo. Y, por ejemplo, el hecho que el trabajador que está formando el sindicato todos los días llega en estado de ebriedad. Es obvio entonces que el patrono lo pondrá en conocimiento al juez y será el juez quien decide, autoriza al patrono o no autoriza al patrono el despido respectivo. Tiene su lógica, pues. Yo como patrono estoy respetando, no estoy despidiendo a nadie porque me están formando un sindicato, los trabajadores de mi empresa. Pero eso no significa, y eso es un tema polémico, eso no significa que estos líderes sindicales pues lleguen tarde a trabajar, lleguen en estado de ebriedad, que se aprovechen del cargo que de momento tienen para sustraer materiales de la empresa, hurtar materiales y una serie de cuestiones del despido directo. Entonces, si estoy aceptando, no estoy despidiendo, pero me estoy dando cuenta que están abusando del cargo de momento, pues ahí puedo acudir
al despido directo justificado con la autorización del juez. Ahora bien, este incidente, maestros, maestras, es un procedimiento breve, es un procedimiento sumario en el cual se presenta en la solicitud del despido, se abre a pruebas, si bien mal recuerdo, por 8 días, 10 días, está en la ley del organismo judicial, y luego el juez dicta sentencia, no sentencia, sino una resolución. Aquí no hay sentencia. Una resolución, sí o no, al despido. Por eso se le llama incidente, un procedimiento breve, que está regulado en la ley del organismo judicial. No vamos a entrar en ese detalle. Ahora bien, terminado el fuero sindical, y repito, pregunta de examen, para que nazca el fuero sindical es necesario que se avise al juez de trabajo y previsión social que se está formando el sindicato. Allí nacen las garantías de no despido, de reinstalación, de pago de salarios, allí. Si ese aviso, reitero, no se dio, entonces no existe fuero sindical y el patrono despide y sencillamente ya tendrá el trabajador que presentar la demanda ante el juez para el pago de sus indemnización, de sus prestaciones, y ya sería como una demanda común. Algo, porque nunca se dio ese aviso al juez de trabajo. Termino ahí entonces con ello y me traslado a la obligación que tiene el Estado de defender y desarrollar el sindicalismo. Es una obligación estatal que se encuentra en el artículo 211 del Código de Trabajo, en el cual el Estado tiene compromisos internacionales, ha adquirido compromisos internacionales con la organización y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Con ella, particularmente con esta organización que es adscrita a Naciones Unidas, tiene determinadas obligaciones que cumplir. Y esa obligación es desarrollar el tema del sindicalismo. Miren, vean, esto también es polémico, porque ni al Estado, particularmente al Estado, ni a las empresas les es aceptable que existan sindicatos, porque ya nuestra coyuntura nacional, creo que como ustedes preguntaban, el sindicato, por ejemplo, de maestros, que no es nada personal, pero en algún momento el movimiento sindical tiene su peso y en algún momento puede bloquear las acciones del Estado propiamente dicho. Estamos hablando de instituciones estatales. Pero también en el ámbito privado, pues un sindicato también puede en algún momento perjudicar a las empresas respectivas. Sin embargo, eso no es el punto. El tema es que el Estado sí tiene la obligación de desarrollar, defender las políticas públicas del sindicalismo. Y en este sentido debe de garantizar el derecho de la libertad sindical. Esto se encuentra establecido en el artículo 101 en adelante de la Constitución. Bueno, pero el tema es que tiene que garantizar el derecho de libertad sindical. También el Estado, a través del Ministerio de Trabajo e Inspección General de Trabajo, debe de prestar servicio de asesoría
jurídica a trabajadores que desean formar un sindicato. Llega un grupo de trabajadores de una empresa a la inspección y empiezan a indagar cómo se forma un sindicato. ¿Cómo lo podemos formar? No necesariamente tienen que acudir a un abogado, pueden acudir a la Inspección General del Trabajo y esta entidad, esta dependencia, tiene la harta obligación de asesorar a los trabajadores en esa materia. Otra forma también de defender y desarrollar el sindicalismo es que el Estado tiene que divulgar leyes de trabajo en forma periódica a favor de los trabajadores. Y esas leyes, no es que estén, no se trata de que esté reformando constantemente el Código de Trabajo. No, pueden ser acuerdos gubernativos, pueden ser, y particularmente de las comisiones paritarias del salario, por ejemplo. Cada cierto tiempo se revisa el salario mínimo y pues se da el incremento respectivo y ahí ya se está cumpliendo con esta obligación de periódicamente divulgar acuerdos, leyes en favor de los trabajadores. Y de igual manera, el Estado promoverá la consulta y más que promoverá la cooperación con los sindicatos. En ese sentido, pues, esa cooperación, esa tutela, esa protección a favor de los sindicatos se presenta pues a través de la Inspección General de Trabajo que verifica en un momento determinado en la empresa, particularmente si existe un conflicto, y entonces el Estado a través del Inspector General de Trabajo pues ha de cooperar con el sindicato, por ejemplo, para darle solución al aparente conflicto. Porque, reitero, un conflicto laboral no escala necesariamente a denunciar un pacto colectivo de condiciones de trabajo, por ejemplo. Puede ser un conflicto muy doméstico, muy simple. Y entonces el inspector, ya lo decíamos, que la Inspección General del Trabajo es una dependencia que tiene esa metodología de negociación, ya lo habíamos dicho anteriormente, y en algún momento pues puede aportar y solventar lo que aparentemente era un conflicto y que realmente no lo es en ningún sentido. Y bueno, existen maestros, maestras, ciertos requisitos para pertenecer a un sindicato. Veamos los requisitos. Bueno, un adolescente de 14 años o más, 15 años, 16 años, por decirlo así, 17 años, es adolescente, puede pertenecer a un sindicato, tal como lo establece el artículo, lo vamos a ver. Este adolescente de 14 años o más puede pertenecer al sindicato. ¿Por qué razón? Porque aquí se aplica lo que se conoce como la capacidad civil relativa. La capacidad civil relativa significa que la persona, en este caso el adolescente, puede realizar ciertos actos jurídicos a esa edad y otros no los puede realizar. Es interesante porque fíjense que ni en el Código Civil, ni en el Código Penal, procesal civil, el mercantil, un adolescente puede actuar por sí mismo. En aquellas leyes penal, civil, mercantil, por ejemplo, si el adolescente quiere actuar, tiene que tener su representante legal, a través del representante legal, que serían sus padres, por ejemplo,
sus tutores, o bien la Procuraduría General de la Nación, que actúa en representación de estos adolescentes. Pero en materia laboral, el adolescente de 14 años sí puede pertenecer a un sindicato porque tiene la capacidad civil relativa. Si leemos el artículo 31 del Código de Trabajo, los adolescentes de 14 años o más pueden suscribir el contrato de trabajo individual. Ahí están. Si ellos son trabajadores que suscribieron el contrato de trabajo, pues la lógica nos lleva a que entonces pueden formar parte del sindicato. Pero estoy diciendo, pueden ser parte del sindicato. Pero ahí hay una limitante. Yo soy trabajador de 14 años, pertenezco al sindicato. Pero si se está formando el sindicato, ahí está el detalle. El adolescente no puede formar parte de este grupo de líderes sindicales que están formando el sindicato. No, ahí no ingresa el adolescente. El adolescente puede ser parte de, pero el adolescente no puede formar sindicatos. La diferencia. Entonces, la capacidad civil relativa es esa, que el adolescente sí puede ejercer ese derecho de suscribir un contrato de trabajo y de ser parte de un sindicato, que es muy distinto a la capacidad civil absoluta. La capacidad civil absoluta la tienen quienes han cumplido 18 años, ya son mayores de edad y pueden ejercer la totalidad de derechos. En el caso de nuestro adolescente no es así. Otro requisito, un trabajador no puede pertenecer a dos sindicatos simultáneamente. Oigan bien, es un requisito para, lo estaba indicando, es un requisito para pertenecer a un sindicato. Para pertenecer a un sindicato. El trabajador no puede estar simultáneamente en dos sindicatos. Eso no es aceptable. Pues tiene su razón de ser, porque está en el sindicato de una empresa de aluminios, el sindicato de aluminios, y este señor también quiere ser, y por cierto, aquí quiero aclarar, en una empresa pueden existir 2 o 3 sindicatos en una misma empresa. Pero el hecho de que existan 2 o 3 sindicatos en una misma empresa, este trabajador no puede ser, a pesar que trabaja en la misma empresa, no puede ser parte de los otros sindicatos. No es aceptable por la ley laboral. Asimismo, no es aceptable que personal de confianza del patrono pertenezca a un sindicato. Un gerente general, por decirlo así, el representante legal, que podría ser el gerente general, por regla general, es el representante legal, pero no necesariamente porque podría ser el gerente general, no es el representante, sino que es otra persona. El tema es que toda persona de confianza no puede pertenecer al sindicato respectivo maestro. Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos. Vean, quisiera que en el chat nuestro me pudieran enviar un correo. Yo no sé por qué me apareció un correo del maestro Monterroso, creo que es, pero si me pueden mandar un correo para que yo, al grabarse y Meet descargue esta sesión, se las pueda enviar. Entonces, por favor, para evitarnos eso, quisiera que me mandaran otro correo. El maestro Juan Carlos Alfredo o el maestro Marvin Rolando, no sé, mándenmelo hoy mismo y yo con gusto les remito ya a reporte. Esta grabación a la universidad lo traslado a mi correo
y al correo de ustedes y se los remito. Muy amable, gracias por su atención y en estos momentos detenemos la grabación. Hasta el otro sábado de gloria y ahí terminamos. El otro sábado sí tenemos clases, maestros. Con su permiso, muy amables. Feliz